El libro de Génesis comienza sus primeros capítulos, el primer capítulo, describiendo el proceso creador de Dios, cómo Dios va creando las diferentes cosas que hoy nosotros podemos ver y apreciar en este mundo, y también cómo crea también seres espirituales, hasta llegar a la creación del hombre, ¿sí? Su máxima creación, el ser humano, hombre y mujer. Vemos también cómo pone Dios al hombre en un lugar privilegiado, el Edén, un lugar realmente que era el lugar de bendición y abundancia de Dios para el hombre. También vimos que en ese huerto, en ese Edén, en ese lugar maravilloso, había singularmente dos árboles. Uno que era el árbol de la vida y otro que era llamado el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Los versículos del capítulo 2, del versículo 15 al 17, nos dicen: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. En el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esas palabras, comiendo comerás, podrás comer, del versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer, significa comiendo comerás, con más énfasis. Él debía comer de todo árbol del huerto, pero Dios le advirtió que del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía comer, porque ese día que comiese de ese árbol, ciertamente moriría. El énfasis en la traducción original sería moriendo morirás. O sea, ese mismo día, el hombre, la máxima creación de Dios, iba a morir. Esta restricción fue puesta de Dios en el huerto, fue establecida por Dios, para que el hombre le demostrase su fidelidad y su amor a Dios, de obedecer su voluntad. Vamos a continuar viendo el libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 3, porque allí nos va a seguir informando acerca de los acontecimientos que a la postre afectaron el diseño original que se describe en los dos primeros capítulos del libro. Comenzamos en Génesis 3:1. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había creado, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La palabra serpiente es uno de los nombres dados al adversario espiritual de Dios, el diablo. La Biblia le atribuye este nombre por la sagacidad y astucia con que se presenta, en este caso ante la mujer, para atraparla en sus engaños e inyectarle su veneno mortal. ¿Cuál es la mentira? La mentira es promovida por el diablo, justamente para que la mujer caiga en sus trampas. Entonces la serpiente dijo a Eva: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente era astuta, sabía que no podía lanzar su ataque contra la declaración de Dios en forma directa. Así es como se acercó y cómo, en una manera inocente, en una conversación, va preparando el terreno en el corazón de Eva. De esta manera la lleva a desobedecer a Dios. Hizo una pregunta como para confundirla. Así que Dios les dijo: no coman de todo árbol del huerto. Evidentemente la serpiente astuta sabía lo que Dios le había dicho a Adán. Estaba en conocimiento. De lo contrario, no sabría qué es lo que Dios dijo. Sin embargo, astutamente hizo una pregunta capciosa, ya que no era de todo árbol no podían comer, sino tan solo de la ciencia del bien y del mal. Recordemos que esto del árbol es una figura, es una figura que en este caso se representa a través de un árbol.
Recordemos que los árboles, como les dijo, tienen un sentido simbólico. La declaración de la serpiente es como decir, ¿es cierto que Dios no les deja hacer nada? Una ampliación para entender más gráficamente la pregunta que hizo el diablo a Eva. ¿Es cierto que Dios no les deja hacer nada? Continuando el registro en Génesis 3, versículos 2 y 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En el texto hebreo se lee este versículo de la siguiente manera, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y no lo tocaréis o moriréis. Sin embargo, la declaración de Dios en Génesis 2:17 había sido, y del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, enfático, porque el día que de él comieres, morirás. Enfática la declaración de Dios y precisa, no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en el día que comieran de ese árbol, con total certeza, sin ninguna duda, morirían. Eva dijo que no podían comer ni tocar el árbol, que estaba en el medio. En principio Dios no había dicho nada acerca de tocar el árbol. Dios no le prohibió al hombre tener contacto con el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino comerlo. El hombre podía hacer consideraciones con respecto al mal, pero no debía buscarlo, desobedeciendo así a Dios. Además, Eva dijo, del árbol que está en medio, pero en medio también estaba el árbol de la vida. Aparte de esto, Eva dijo que Dios había dicho para que no muráis. Cuando Dios fue enfático y contundente, dijo, morirás. Eva, con esta conversación, estaba cambiando lo que Dios había dicho. Muy sutilmente, estaba mostrando debilidad. Eva estaba mostrando inseguridad en cuanto a la instrucción de Dios. Dios había dado una instrucción y Eva la estaba cambiando. Esta inseguridad fue aprovechada por la serpiente para dar su ataque mortal. Esta inseguridad, esta falta de entendimiento de la palabra, de la instrucción de Dios, le permitió al diablo, por así decir, meterse en el corazón de Eva. Génesis 3, versículos 4 y 5, nos siguen diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente empezó su conversación con Eva con una pregunta que tenía la intención de tantear el terreno, de ver en qué estado se encontraba Eva en su conocimiento de la voluntad de Dios, cuán firme estaba ella y cuál era el deseo de Eva de obedecer a Dios. Al ver la inseguridad que había en Eva, ya que no tenía la palabra tal cual Dios la había dado, la serpiente supo que era el momento exacto para lanzar su ataque mortal. La serpiente aquí declaró las dos grandes mentiras que han estado confundiendo y desviando a la humanidad desde ese día hasta hoy. No moriréis y seréis como Dios. La primera declaración de la serpiente es enfática, opuesta a la declaración de Dios. Según el texto hebreo, la serpiente dijo, no morirás. O sea, de ninguna manera vas a morir, usando el mismo énfasis que usó Dios en su declaración. Esto podría traducirse como ciertamente no morirás, mostrando una clara oposición a lo que Dios había dicho. Además, Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí la serpiente usa el mismo fraseo, el día que comáis de él. La serpiente estaba usando en su comunicación con Eva la misma autoridad para hablar que usó Dios. No le dijo a Eva, bueno, piensa,
¿qué es lo peor que podría pasar si comes de este árbol? No es que le dio a elegir a Eva, no es que él la puso a Eva en la posibilidad de elegir, sino que fue enfático y contundente. Estos planteos, un planteo más liviano, hubiese dado la oportunidad a Eva tal vez de pensar un poco más la situación. Pero la serpiente habló a Eva con la misma autoridad con la que habló Dios. Y Eva decidió creerle a la serpiente antes que a Dios. La expresión que vemos, serán abiertos vuestros ojos, es una expresión idiomática. Tiene el sentido de tener entendimiento en un asunto sobre el cual uno estaba ciego. Cuando uno dice, se abren vuestros ojos, es que te das cuenta, es que tenés entendimiento. Algo que hasta ese momento uno no tenía conocimiento. Entonces la expresión significa, tendrán nuevo entendimiento o tendrán entendimiento en un área hasta ahora desconocida. Eso desconocido para ellos, ¿qué era? El mal, porque hasta entonces solo conocían lo bueno en gran manera, solo conocían el bien. Ellos no tenían conocimiento del mal. El diablo los estaba llevando a conocer algo que no era la voluntad de Dios, algo que jamás habían visto y conocido, el mal. Y Dios sabía que no les convenía conocerlo. Por eso les advirtió que no comieran de ese árbol simbólico. Donde dice sabiendo el bien y el mal, la palabra sabiendo es una palabra hebrea, yadá, conocer por experiencia, ¿sí? Uno puede conocer porque le han contado, pero también conocer por experiencia, por haber vivido o por vivirlo. La serpiente les estaba diciendo que no solo conocerían la diferencia entre el bien y el mal, sino que lo podrían experimentar. Como veremos, nunca fue la voluntad de Dios que el hombre experimentara el mal, pero el hombre eligió experimentarlo al desobedecer. Génesis 3, en el versículo 6, nos sigue dando información. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este breve registro vemos cómo sucedieron cosas terribles. Comieron del árbol que les era prohibido. Primero Eva, y luego comió. Le dio a su esposo, a Adán, a su marido, y también comió. Aquí dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol era simbólico de su capacidad para decidir si obedecer a Dios o no. Era un simbolismo. Y que Eva no estaba frente a una serpiente literal, sino frente al diablo mismo. El diablo le estaba hablando con toda su astucia y autoridad. El primero en comer el árbol de la ciencia del bien y del mal fue el diablo mismo, ¿sí? Sabemos que él quiso rebelarse, quiso ocupar el lugar de Dios. Él fue el primero en desobedecer a Dios. Y él, debido a su desobediencia, fue expulsado de la presencia de Dios. Y él quiere arrastrar a todo ser que le obedezca para que le ocurra lo mismo, al desobedecer a Dios, haciendo su propia voluntad. El diablo sigue operando, sigue haciendo lo mismo que él quiso hacer o que hizo al comienzo. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Pensó que su oferta era mejor que la de Dios. Quizás sea cierto lo que me dice de que no moriré, pensó tal vez Eva. Luego vio que era agradable a los ojos. Además vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Que puedo saber como Dios, puedo saber más que Dios. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y sin hacer previa consulta a Dios sobre el asunto, que eso podría haber sido también, ir a Dios y preguntar, Dios, esto que me están ofreciendo, ¿es tu voluntad? Eva decidió comer del fruto del árbol y dar a su marido, quien también comió de él. Génesis 3:7 nos dice, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos. Tuvieron un nuevo entendimiento y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra conocieron es nuevamente la palabra beayadá, que ya vimos. Ellos supieron por experiencia que estaban desnudos, o sea, comenzaron a experimentar o sentir su desnudez. En la Biblia vemos que la condición del hombre sin Dios es llamada desnudez. Aquí en Génesis, Adán y Eva decidieron actuar contrariamente a la voluntad de Dios y por propia voluntad se alejaron de Dios y de su protección y su cuidado. Así experimentaron por primera vez la desnudez, la falta de protección y cobertura de Dios. Ellos decidieron hacer lo contrario a lo que Dios les había dado como instrucción. Y en ese mismo instante se sintieron desprotegidos, sintieron que se habían alejado, sintieron en su interior que estaban alejándose de Dios. Lo que este pasaje nos transmite es que viendo que ya no tenían la cobertura de Dios, al hacerse delantales, intentaron cubrirse con sus propios medios. Pero esta cobertura era insignificante, no alcanzaba para cubrir al hombre del modo en que era necesario. El hombre trata de hacer por sus propios medios sus propias coberturas, su justificación de sus errores, su justificación de aquellas cosas que contradicen la voluntad de Dios. Pero no alcanza, siempre va a haber un vacío en el corazón del hombre. Génesis 3:8, el versículo siguiente nos dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto, en el huerto, al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tremendo, ¿no? Aquel que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, escondiéndose de Dios. El pasaje nos está comunicando que hasta ese momento, luego de su desobediencia, Adán y Eva seguían teniendo el Espíritu Santo que los conectaba con Dios. Y Dios se movía en ellos a través del Espíritu Santo que tenían en ellos. A través del Espíritu Santo ellos entendían que le habían fallado a Dios. Y temiendo una represalia de parte de Dios, trataron de esconderse de su rostro. Trataron de alejar de sí el sentimiento de culpa que tenían en vez de enfrentar a Dios y confesar su pecado. Una actitud muy común en los hombres es cuando pecamos, nos equivocamos, queremos escondernos, queremos esconder el pecado, en vez de ir a Dios y desnudar nuestro corazón delante de Él. Eso pasó con Adán y Eva y sigue pasando hasta el día de hoy. En Génesis 3, versículos 9 al 11. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso respondió el hombre. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En este caso la pregunta ¿dónde estás tú? Dios no la hizo porque no supiera dónde estaba el hombre, sino para enfatizar el hecho de que el hombre se había alejado y escondido de Dios. ¿Sí? Fue una pregunta para desnudar una realidad. El versículo 10 nos dice que Adán tuvo miedo al oír la voz de Dios. Esta era la primera vez que el hombre sentía miedo. Antes no había experimentado esta sensación. El primer sentimiento de miedo del hombre fue a causa de haber perdido la cobertura provista por Dios. Adán estaba desnudo, sin cobertura de Dios. Quiso ocultarse y cubrirse por sus propios medios, pero se dio cuenta que eso no bastaba. No podía reemplazar la protección y cuidado de Dios, y por eso tuvo miedo. Es como decir, le cayó la ficha de lo que había hecho. En referencia al versículo 11, Dios, en otros términos, le dijo a Adán: ¿cómo es que llegaste a este estado? ¿Me desobedeciste? Dios una vez más hace una pregunta, que por supuesto la conocía. Dios, en vez de decir claramente, estás así por haberme desobedecido, formula la declaración en forma de pregunta para que el hombre vea el mal que había traído sobre sí
por la desobediencia. Dios sabía lo que había pasado, ¿sí? Pero hace esta pregunta para que el hombre reflexione. Dios nos llama la atención aquí para que veamos que el estado de desnudez del hombre se debe a su desobediencia. Hoy en día sucede lo mismo cuando el hombre desobedece a Dios, se encuentra desprotegido espiritualmente y trata de cubrirse con sus propias obras, con el trabajo de nuestras manos, con nuestras propias invenciones. Intentamos justificarnos ante los hombres y armamos argumentos para defender nuestra postura y nuestro error ante Dios. Pero solo nos engañamos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Todo esto comenzó con Adán y es un patrón común que se repite en toda la humanidad, en el ser humano, cuando se aleja de Dios. Siguiendo con el versículo 12 del capítulo 3 de Génesis, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste, ante la pregunta de Dios, ¿no? El hombre le responde, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. Adán no quiso hacerse cargo de sus errores e intentó echarle la culpa a Eva, y desde aquí en adelante el ser humano en general ha estado señalando con el dedo a otros por sus propios errores, no haciéndose cargo. De esa manera es un intento de justificar sus actos y pretender estar limpio ante los hombres y ante Dios. Quizás se pueda engañar a los hombres, pero no a Dios. Y Dios hace a cada uno responsable de sus actos. Aquí Adán señala dos posibles culpables, Dios y Eva. Porque dice, la mujer que me distes, que vos me distes. Esto tiene el sentido de, tú me distes, es tu culpa. Y luego dice, ella me dio del árbol. En otras palabras, todos tienen la culpa, menos yo. Adán no fue capaz de reconocer que él había podido corregir la situación, no aceptando comer del fruto, no aceptando desobedecer cuando Eva se lo propuso. Él podría haber dicho, no, un momentito, esto no es lo que Dios quiere, y podría haber cambiado la situación. Lo de Adán no fue un acto de desobediencia solamente, sino de irresponsabilidad. Él tenía que haber sido responsable en ese momento y no seguir avanzando en este proceso de desobediencia. Esto ha sido un comportamiento común del ser humano desde entonces, ¿sí? En el versículo 13 de Génesis 3 encontramos, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora le toca el turno a la mujer, quien a su vez le echó la culpa a la serpiente. Que es cierto, la serpiente vino a hablar, pero ella podía haber parado la conversación. No tendría que haber conversado con la serpiente. Con el diablo no se conversa, con el diablo no se dialoga. Al diablo se lo rechaza haciendo la voluntad de Dios. Ella tampoco quiso reconocer su error ante Dios, sino que buscó otro culpable, la serpiente. Es cierto que la serpiente le había engañado, pero eso fue porque ella decidió creer a la declaración de la serpiente. No moriréis, en vez de creer la declaración de Dios. Morirás. Génesis 3:14 nos sigue mostrando los acontecimientos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por lo que hizo la serpiente, pasaría a estar separada de entre el resto de los seres vivientes, aislada es la bendición de Dios. Los seres vivientes, de todos los seres vivientes. Esta declaración de Dios significa que, por cuanto decidió oponerse a Dios y levantar guerra contra Dios, el diablo recibiría humillación a lo largo de toda su existencia. Eso ya está decretado de parte de Dios, y su final va a ser la destrucción del diablo en algún momento. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta sencilla declaración está encerrada una gran promesa de parte de Dios. Dios está aquí declarando que sería de la descendencia de una mujer que saldría aquel que derrotaría al adversario. El calcañar es el talón. Era común ser herido allí en el talón, cuando se pisaba una serpiente, ya que la serpiente intentaría defenderse del ataque letal. Así se declara gráficamente que el adversario lograría dañar a la simiente, pero luego sería eliminado por esta simiente que vendría de la mujer, por el Salvador. Esta es la profecía que vemos en la palabra de Dios, que habla acerca del Mesías, del Salvador, de quien fue después el Hijo de Dios, un hombre que nació de mujer, que también la palabra declara que es del linaje de David, que nació como hombre para poder llevar adelante la redención del hombre como consecuencia de este pecado original. En Génesis 3:16 sigue diciendo: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La palabra aquí, dolores, en el hebreo, denota dolor o cansancio tanto físico como mental o emocional. Otra consecuencia de la desobediencia es que el hombre tomará dominio sobre la mujer. Dios no diseñó a la mujer para que esté bajo el dominio del hombre. Dios lo diseñó a ambos iguales en autoridad. El que el hombre haya tomado dominio sobre la mujer fue una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. El egoísmo en la naturaleza humana haría que el hombre aproveche su condición de sexo fuerte. Hoy lamentablemente vemos estas consecuencias. Vemos cómo la violencia de género se va multiplicando. Vemos cómo la violencia sobre la mujer se acentúa cada vez más allá de que se tomen medidas legales a nivel humano y se cambien las leyes. Pero esto tiene un origen espiritual, tiene un origen que es mucho más profundo, que solamente puede ser revertido yendo a la palabra de Dios, yendo a la voluntad de Dios y tocando los corazones de las personas. Esto no se cambia con leyes, se cambia con una conducta que agrade a Dios. Génesis 3:17 nos sigue diciendo: y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí la palabra maldita denota una separación de algo bendito por Dios. Hasta ese momento todo era bendición. A partir de ahora, la tierra sería maldita, no por la voluntad de Dios, sino por la decisión del hombre de no hacer la voluntad de Dios. En este caso, la tierra, que era buena en gran manera, dejaría de ser tan buena como Dios la había creado y empezaría a producir toda clase de males. Son consecuencias, no era la voluntad de Dios que esto suceda, pero es lo que el hombre trajo a su vida por desobedecer la palabra de Dios. Como ya se explicó, la palabra dolor significa dolor o cansancio, tanto físico como mental o emocional. En este caso, Dios explica a Adán que por causa de su traición, la tierra dejaría de tener toda aquella bendición con la que fue creada. Y por tanto, el hombre debería sufrir dolor, cansancio, angustia, pesar, para poder suplir sus necesidades básicas. Ya el trabajo iba a ser un pesar para el hombre. La maldición de la tierra no solo se extiende al área de su productividad. A partir de este momento, la tierra se producirían en la tierra, en el mundo, maremotos, terremotos, huracanes y otras catástrofes que angustiarían y dañarían al hombre. Nada de eso antes existía, antes de que el hombre pecara. Como consecuencia del pecado, comenzó a producir en el mundo
toda clase de males y desastres y catástrofes. La maldición de la tierra no solo se extendería entonces al área de la producción, sino también a otros fenómenos que dañarían al hombre. Dios no diseñó la tierra para que ataque a las personas. Es una consecuencia de la desobediencia a la voluntad de Dios. El pecado original. Génesis 3:18 sigue diciendo: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hace referencia a espinos y cardos para significar toda clase de elementos nocivos, incluyendo todo aquello que la tierra produce que es perjudicial. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La expresión el sudor de tu rostro nos da la idea de que el hombre iba a tener que esforzarse bastante para poder conseguir sus necesidades básicas. Ya no podría disfrutar de una tierra perfectamente productiva y fructífera. Además dice, hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que muera. Si Adán hubiese elegido la vida, es decir, no desobedecer, no habría vuelto al polvo, no habría tenido que experimentar muerte. Esta es una de las consecuencias del pecado y la desobediencia. La consecuencia final del hombre por el pecado es la muerte. Esta es la historia de la caída del Adán. Este es el relato de la palabra de Dios. La caída del Adán, el género humano, varón y mujer, por desobediencia agravada por irresponsabilidad, lo que se conoce como el pecado original. La desobediencia de Adán tuvo consecuencias cataclísmicas, no solo en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Cuando Dios declaró, ciertamente morirás, se refería a la muerte en cuanto a tener Espíritu Santo, en cuanto a la relación entre el hombre y Dios, la vida espiritual que hasta ese momento tenía Adán. Esa relación íntima de comunión se había perdido. Había desaparecido la vida eterna en el hombre. Y a partir de ahora, el hombre comenzaría a envejecer y a morir. Dios no puede convivir, Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Por eso se rompió esa relación. Desapareció la conexión espiritual del hombre con Dios. Y esta muerte espiritual se trasladó a la vida física del hombre. Como dijimos, el cuerpo del hombre comenzó un proceso de envejecimiento hasta terminar en la muerte, volver al polvo, como sucede en el día de hoy con cada persona. Sí, como dice la palabra de Dios, las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y esto va a suceder hasta el retorno de Cristo. Si ellos no hubiesen pecado, gozarían de vida eterna y todos los beneficios que Dios les otorgó en el principio. Continuando, en Génesis 3, 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estar en el huerto del Edén representa estar ante la presencia de Dios mismo. En su estado de pecado, el hombre no podía estar ante la presencia de Dios, ni seguir viviendo perpetuamente. Los querubines representan la imposibilidad del hombre de acercarse a la presencia de Dios y de poseer una vida espiritual perpetua. Esto es precisamente lo que Jesús logró recuperar, para que quienes creen en Él no se pierdan, sino que obtengan vida en la era futura y puedan así, en esa era futura, comer del árbol de la vida y vivir perpetuamente en un mundo donde no existirá ya el mal. Esto es lo que nos relata la palabra de Dios acerca del pecado original, la desobediencia del hombre, obedecer lo que la serpiente, el diablo, la mentira del diablo, seguir tras esa mentira,
lo llevó al hombre a perder la capacidad de vivir perpetuamente. Fue necesario la venida de un Salvador. Por eso Dios hizo la promesa de que de la simiente de la mujer nacería quien iba a derrotar al diablo. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino justamente para revertir la situación en que el hombre se encontró como consecuencia de la desobediencia de Adán. Revertir la condición de muerte eterna a dar la posibilidad de tener vida eterna para todos los que creen en Jesucristo. Dios los bendiga y próximamente seguiremos avanzando con otros temas.